amados hermanos. Dios los bendiga a todos, la paz del Señor con todos ustedes. Saludamos a todos los hermanos presentes en las redes. Y bueno, hicimos diferente hoy. Y hoy tenemos la Cena del Señor. Así que vamos a tenerla al final. Así que bueno, saludamos de antemano a Oje, que va a estar presente. Perdón la hora, atrasado un poquito porque íbamos a empezar una hora antes. Bueno, vamos al tema de hoy. Vamos a orar previamente para que sea el Espíritu Santo dándonos mayor entendimiento de esta palabra y quebrando todas esas cadenas que uno tiene, que trae de este mundo, ¿no? Y que podamos sacrificar esta carne, ¿no? Como dice la palabra, que los que son de Cristo han sacrificado, han dando muerte a esta carne. Amado Padre, te damos nuevamente gracias, Señor, que sea tu nombre exaltado, Señor. Perdón, Padre, por no estar todos, Señor, al unísono, Señor, para agradarte, para exaltarte, Señor. Perdón todo improvisto, Señor. Perdón, Señor, todo el desorden, Señor, que hay en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que realmente te adoremos de todo nuestro corazón, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, a esta hora a ser sensibles, Señor, a tu Espíritu, Señor. A ser sensibles, Señor, a tu palabra, Señor. A ser hacedores, Señor, de tu palabra, Señor, pero que tengamos oído para oír lo que dice tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra, Señor. Porque si no somos oidores olvidadizos, Señor. Y seguimos andando igual que antes, Señor. Y no hemos cambiado, somos convencidos y nos convertidos, Señor. Ayúdanos a esta hora, sea tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos tu palabra, trayéndonos convicción de pecado, de juicio y justicia, Señor. Y que realmente podamos cambiar, Señor. Y hacer que otros cambien, que otros lleguen a la luz, Señor. Que otros lleguen al conocimiento de la verdad, Señor. Y no ser engañados, Señor. Tenemos mucho trabajo por delante, Señor. Y que ayúdanos, Señor. Súplenos todas las cosas, Padre, para que hagamos tu voluntad, Señor, como debe ser hecha, Señor. Te damos gracias por todo aquello que vinieron delante de nosotros, Señor, que nos enseñaron el camino, Señor. Y no solo ellos, Señor, los profetas antiguos, Señor, sino tu Hijo, Señor, que es el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias por todos ellos que anduvieron por fe, Señor, que anduvieron agradándote a ti, Señor. Que seamos como ellos, Señor. Así como Pablo dice, que sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ayúdanos a ser, Señor, esos mártires, Señor, esas personas de fe, Señor. Y no andar como simples, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar como sabios y no como necios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sea tu Espíritu Santo convenciéndonos a nuestro espíritu, Señor, para agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Sea de palabra o de hecho, Señor. Que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, Euge. Y bueno, saludos también por tu cumpleaños. Un poquito atrasado, aunque ya te saludamos en el grupo. Espero que la hayas pasado bien. Gloria a Dios. El título de este mensaje: aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Y así se me vino este título: estamos en la carne. Estamos en la carne, ¿no? En este cuerpo. Y si vamos a ir leyendo varias escrituras, no son muchas, ¿no? Pero vamos a comenzar en 2 de Corintios. Y yo les recomiendo que siempre lean la Septuaginta, que es la palabra más fiel que podemos llegar a encontrar. Vayamos a 2 carta a los Corintios, y ustedes se van a dar cuenta por qué se lo digo. Con este versículo, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 10 de 2 de Corintios, el versículo 3 al 5 voy a leer. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Decimos todo.
Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aunque andamos en la carne, y esto lo vamos a corregir, andamos en la carne, porque no es así. La Septuaginta dice, caminamos en la carne. Esta dice, andamos en la carne, quiere decir que vivimos en la carne. Y después, en Gálatas, dice otra cosa, que andemos en el Espíritu. Entonces Pablo no se contradice. ¿Te das cuenta? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Entonces volvemos a leer. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La otra versión dice al Cristo, no dice a Cristo, al Cristo. El Cristo es todo. Entonces, dice que debemos derribar esos argumentos que se levantan, esa altivez contra el conocimiento de Dios. Nosotros debemos derribarlo. Debemos renovar nuestra mente. No vamos a hablar mucho de la mente porque ya hablamos muchas prédicas, ¿no? Entonces, Pablo dice esto. La Biblia, Septuaginta, dice que caminamos en la carne, no que andamos en la carne. Por eso debemos leer otras versiones, otras revisiones y principalmente la más confiable. Ahora vayamos a Gálatas, para que ustedes se den cuenta lo que les quiero decir. Vamos a leer un poquito Gálatas 5, 16. Digo, dice Pablo, digo pues, anda en el Espíritu. ¿Ves? Que está diciendo lo contrario. Anda en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no obedezcas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Él está diciendo que nosotros no obedezcamos los deseos de nuestra carne. Porque el deseo de la carne genera muerte. Vivir en la carne genera muerte, no vida como el Espíritu. Es una batalla que tenemos por estar en este cuerpo, pero pronto no estaremos más en este cuerpo. Vamos a ser removido de esta tierra. Y el Espíritu contra la carne se oponen, están en contra, son enemigos. La carne y el Espíritu son enemigos. ¿Te das cuenta? Dice la palabra del Señor que Dios está ideado con todos los hombres. ¿Por qué? Por esa enemistad, porque Dios es Espíritu y el hombre es carne. ¿Te das cuenta? Por eso está enemistado. Dios es bueno, el hombre es malo. Entonces, dice que andemos en el Espíritu, lo podemos leer todo. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Y entonces explica lo que son las obras de la carne, ¿sí? Que era la ley, las obras de la carne, hacer obras, ¿sí? Y ya no necesitamos hacer obras nosotros, salvo por el Espíritu, pero no somos salvos por las obras, somos salvos por gracia. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿ves? Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Y hay muchas cosas más semejantes, dice, acerca de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican, dice, no dice los que cometen, sino los que practican, los que lo hacen de seguido, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque un cristiano que tiene el Espíritu Santo, tiene convencimiento de pecado, si se enoja, por ejemplo, acá dice ira, que es enojo, el Espíritu Santo te va a decir, aireaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Y ni deis lugar al diablo. ¿De dónde viene toda esta obra de la carne, del diablo? Dice, son terrenales, diabólicas, estas cosas, ¿sí? Más el fruto, y estas cosas andábamos antes nosotros, cuando estábamos perdidos en el pecado. Entonces dice, más el fruto del Espíritu, la nueva vida en Cristo, que Cristo te da, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te está diciendo que es la gracia eso. La gracia, por la gracia, vino el Espíritu Santo a nuestra vida para estar con siempre. No es que estuvo en ese momento.
En Pentecostés vino el Espíritu Santo, pero ya estaba el Espíritu Santo antes. Solamente estaba en algunos hombres nomás. Ahora dice que Dios lo derramó sobre todo aquellos que creen. Después va a ser derramado hacia toda. Esa es la profecía de Joel, hacia toda carne. Que a veces uno confunde porque no escudriña bien las Escrituras. Todos nos equivocamos, todos fallamos, ¿sí? Pero tenemos que tratar de hacerlo mejor para el Señor. Pero los que son de Cristo, los cristianos, los creyentes, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Le han dado muerte, quiere decir. Entonces, si vivimos por el Espíritu, si hemos recibido ese Espíritu de vida, no andemos también por ese Espíritu. ¿Y qué es andar por el Espíritu? Es practicar lo que la palabra dice, lo que el Espíritu ha inspirado en la palabra. Amén. Hasta ahí vamos a ver. Entonces dice que andemos en el Espíritu. Y en estos últimos pasajes, si Dios nos dio vida junto con Cristo, o gracias a Cristo, debemos andar en esa nueva vida que Él nos dio, no para que hagamos lo que deseamos, lo que queremos, como decía Pablo, sino lo que a Él le agrada, lo que Él nos dice que hagamos en su palabra. Estamos en la carne y en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vayamos a Juan. Juan 17. Y ahí le dejo a ustedes si quieren leer. 17, vamos a leer el 16. Estas son palabras del Señor porque están en rojo. Son dichos que dijo 16. Nuestro Señor Jesucristo. Sí. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Amén. ¿Qué está diciendo? Que nosotros no pertenecemos a este mundo, como tampoco Jesús pertenecía a este mundo, aunque Él lo creó. Pero está diciendo que no vivimos según las normas de este mundo. Porque el mundo cayó. Cuando Adán y Eva pecaron, el mundo fue maldito, Dios lo maldijo. Maldita es la tierra, y se refiere al mundo, por causa del pecado, por causa del hombre. Y el 11, léanlo. 16, 11. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Somos uno. ¿Te das cuenta? El Padre y el Hijo son uno, ¿sí? Ellos piensan lo mismo, están unánimes siempre, ¿sí? Y así dice que debemos estar nosotros. Entonces, Jesús le dice, y ya no estoy en el mundo. Todavía no se había muerto, pero él ya decía, él ya no estaba en el mundo. ¿Sí? Más estos están todavía en el mundo. Y yo voy a ti, a eso se refería. Yo voy a ti. Quiere decir que él no iba a estar más en este mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿De qué nos tiene que guardar? Como dice el Padre nuestro, guárdanos del mal. Pero Dios no está haciendo eso, lo hace a diario eso. Pero nosotros no le damos gracias de todas las cosas que nos guarda el Señor. ¿Sí? Entonces, estamos en esta carne, pero no somos de esta carne. Juan 17, ya lo hemos leído. Es más, dice la palabra que no somos de este sitio, de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Que quiere decir que estamos de paso, peregrinos. Primera de Crónicas, vayamos a Primera de Crónicas. Puede significar otra cosa también, peregrino. 29. Primera de Crónicas 29. Vamos a leer el 15. ¿Qué dice? Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Amén. No duramos, no somos eternos por sí solos. Pero que Reinaldo no lo encontró. Entonces, hay otros versículos, solamente di uno por el tiempo, ¿no? Entonces dice que pertenecemos al cielo, por eso que no somos de este mundo. Vayamos a Filipenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20, 21.
Sé que todas estas cosas las sabemos, pero es bueno estar siempre pensando en estas cosas, no porque yo creo que pensar yo ya lo sé todo, ¿no? Sí, espera un segundito. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Se me fue lo que quería decir, pero bueno. El tema, yo quiero decir una cosa, quiero que estén atentos, ¿no? No porque yo diga un versículo, lo leen enseguida. No podemos pensar que ya lo sabemos todo. Eso es orgullo, eso es altivez, y Dios resiste toda altivez y todo orgullo, ¿sí? Nosotros tenemos que, la palabra dice en Josué 1:8, que debemos meditar día y noche en la palabra del Señor. No importa que la hayamos leído 500 millones de veces, porque debemos ser agradecidos, sino por la palabra que nos dio, ¿sí? Y tenemos que hacer uso de la palabra, vivir la palabra, porque si no, la letra, muerte. La letra es muerte. Si vivís conforme a la letra, es muerte. Tenés que vivir conforme al Espíritu. Entonces todas las cosas las tenemos que sacar de nuestro corazón. No es lo que a nosotros nos parece, ¿no? Debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso siempre residimos así y siempre estamos hablando con la gente del mundo, cosas del mundo. Eso es amar al mundo y las cosas del mundo, aunque no nos parezca. Porque podemos estar pecando y decir, yo no estoy haciendo, yo soy bueno. No, no hay nadie bueno. Entonces no podemos ser insensatos, ¿sí? Entonces, volvemos a leer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual Él lo va a hacer. Él va a transformar nuestro cuerpo de nuestra humillación. Acá está diciendo que debemos humillarnos, humillación nuestra, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él se humilló hasta la muerte, ¿sí? Y dice que nosotros todavía no hemos sufrido hasta la muerte, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas vemos que están sujetas a Él. Todas las cosas. Por eso uno dice, ¿y cómo está la tierra ahí suspendida en el espacio? ¿Sí? Porque es obra de Él. Todo es obra de Él. Entonces, viendo toda esta palabra que hablamos hasta ahora, podemos darnos cuenta que no debemos pensar ni vivir como lo hace este mundo, ¿sí? Primera de Juan, voy a decir el versículo para que no se me adelante. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer todos al mismo tiempo, ¿sí? Debemos cantar al mismo tiempo y leer al mismo tiempo. Dios es un Dios de orden. El 15 al 17 vamos a leer. ¿Qué dice? Juan, ¿qué capítulo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gracias, hermano. Es tremendo lo que está diciendo acá. Es tremendo lo que está diciendo acá. Por eso que le tenemos que pedir al Señor discernimiento, ¿sí? Y revelación de la palabra, ¿no? Porque está diciendo que esta palabra no proviene de Dios. Todo lo que hay en este mundo, todo dice, no dice algunas cosas, todo. ¿Vio el mundo? Todo lo que está dentro del mundo, de este planeta Tierra, inclusive nosotros, ¿sí? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de nuestra carne, todos los deseos. ¿Qué pasa cuando uno dice, ay, que Dios supla los deseos de tu corazón? Si el corazón es engañoso y perverso, ¿qué deseo va a suplir Dios?
Los deseos que sean como David, que tenía el corazón conforme a Dios. Entonces, debemos ser sabios nosotros. No debemos hablar por hablar, como habla el mundo. Imitamos la forma del mundo, hablamos las cosas las truanerías que dice, chistes tontos, que habla el mundo. Entonces el Señor nos manda a salir del mundo. ¿Cómo salimos de este mundo? Porque el Señor dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo. ¿Qué es quitar del mundo? Llevárselo antes de tiempo. Sino que nosotros tenemos que apartarnos de este mundo. ¿Cómo nos apartamos? En nuestra mente. Renovando nuestra mente, sacando la basura y poniendo las cosas que agradan a Dios en nuestra mente. Porque acá está la lucha, la batalla, en nuestra mente está. Los deseos de los ojos, todo lo que ve en nuestra vista es un engaño, es una mentira. Todo lo que te ofrece Satanás en el mundo es mentira. Y dice, y la vanagloria de la vida, todos los éxitos, ¿no? Que todo te dice éxito, que tengas éxito. Si en esta vida no vamos a llevar nada. Todo lo que tenés, todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿a quién le tenemos que dar la gracia y la gloria? A Dios. Entonces dice, no proviene del Padre, no proviene de Dios, no proviene del cielo, sino del mundo. Y el mundo está bajo el orden de Satanás. Bajo el principado, el príncipe de este mundo, dice que no tiene parte conmigo, dice. Viene y yo no tengo nada que ver con él. Y el mundo y sus deseos, ¿qué hace? Pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, el cristiano fiel y verdadero, permanece para siempre. No digo que se va a perder si uno hace esas cosas. Pero el tema es que para no estar desagradando a Dios, porque tampoco es para que cree en nuestro corazón amargura por hacer esas cosas. En el mundo vamos a tener aflicción, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos confiar en Él, confiar en su palabra. Y Él ha vencido al mundo. Entonces, si Él te está diciendo que Él venció al mundo, qué lindo, Él venció al mundo. Él te está prometiendo que vos podés vencer al mundo, vos podés vencer la carne. Incluso dice, hijito, tú habéis vencido al maligno. ¿Y cómo lo vencemos al maligno? Porque Cristo murió y ya lo vencimos. No. ¿Y por qué te pasan las cosas que te pasan? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué tenemos accidentes? ¿Por qué nos duele la cabeza? ¿Por qué pasan un montón de cosas que nos pasan? ¿Por qué nos estafan? ¿Por qué lo que nos pasa a diario, ¿no? Que uno dice, este día. ¿Te das cuenta? Y la gente hipócrita dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando vemos que no es así. Cada día tiene su propio afán, su propio mal, dice. Dice que nosotros debemos cuidarnos de esos días. Y cada día el Señor, cada día que nos da, es una misericordia que Él tiene para con nosotros. Porque como los días son malos, Él renueva su misericordia con nosotros. Amén. ¿Podemos bendecir al otro? Sí, pero no estoy en contra de aquellos que dicen buenos días. Yo no estoy de nada de acuerdo con eso. Yo no lo hago. Yo digo paz o shalom o cómo estás y nada más. No digo buenos días porque estoy contradiciendo la palabra cuando la palabra dice los días son malos. ¿Sí? Hay otra palabra más que no la recuerdo ahora, pero dice que también son malos los días. Entonces, hemos leído 1 Juan 2:15 al 17, debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales, porque dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, y no debemos amar esta ciudadanía que tenemos acá. Debemos amar las cosas que son celestiales. Debemos poner la mirada en las cosas celestiales y espirituales, no en las cosas terrenales y carnales. ¿Te das cuenta? Buscar las cosas celestiales y espirituales. Cosa que nuestra carne no lo quiere hacer, porque se opone. Es rebelde, nuestra carne es rebelde. Si no, veamos cómo vivió Israel. Si no, veamos las iglesias hoy en día. La mayoría, no digo todas, ¿no? Porque no quiero pecar. Pero hay algunos que sí. Y siempre habla de un remanente, ¿viste? Siempre esa palabra está ahí, remanente. Cuando habla de Israel dice, el remanente será salvo. ¿Sí? De Israel. Porque somos salvos por gracia, ¿no? No estoy hablando de salvación, que se van a ir al infierno, no. Porque hay muchos que andan diciendo eso, ¿no? Que si no vivís haciendo obras, te vas a ir al infierno. Eso es mentira. Somos salvos por gracia. Una gracia inmerecida nos dio el Señor. Hay muchos versículos que puedo poner sobre que somos salvos por gracia. Hay muchos versículos, pero no es el tema de hoy. Entonces debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba.
Vayamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Estamos cerquita ahí. Hebreos 12. Hola, ahí abajo. Vamos a leer. Está sin llave, ¿no? La bola que le recibí. Tiene una señora. Hebreos 12. Vamos a leer el versículo 2. Y después lo volvemos a leer. Vamos a leer el 1, perdón. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, debemos despojarnos, ¿sí?, de todo peso y del pecado. El pecado pesa, que nos asedia. Nos asedia quiere decir que nos acorrala, nos invade, nos acecha, ¿sí? Nos asedia, ¿no? Como hacían antes en la guerra, el asedio era, ¿no? Entonces dice, y corramos con paciencia, ¿no? Es raro, ¿no? Correr y a su vez ser paciente, ¿no? La carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos, poniendo la mirada, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, dice. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el autor y consumador de la fe, ¿no? Es el que trajo la fe y es el que culmina la fe, ¿no? Por eso dice, consumado es cuando Él murió. El cual por el gozo puesto delante, ¿no? Él se gozó antes de tiempo. Poniendo el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Fue un sufrimiento la cruz. Menospreciando el oprobio. Es como que a él lo insultaba, lo escupía, lo agredía, ¿no? Pero él menospreció eso. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿sí? Por eso no debemos desmayarnos de las cosas que vivimos. Imagínense aquellos mártires, los apóstoles, los profetas, los que sufrieron, ¿no? Entonces nosotros debemos tener ánimo. Cuando uno ve 1 Tesalonicenses 4:18 y la otra carta que habla en 1 Tesalonicenses el 5 al final, creo que es el 19, dice que nos animemos unos a otros con estas palabras. ¿Por qué debemos animarnos? Por lo que vamos a estar pasando. Por eso la palabra dice que todas las cosas que le pasaron a aquellos hombres, ¿sí?, fueron para ejemplo nuestro, ¿no? Pero a muchos los libró el Señor, como Daniel, los amigos de Daniel, ¿sí?, que tristemente los conocemos por los nombres que le pusieron, Sadrach, Mesach y Abednego, pero lo debemos reconocer con sus nombres hebreos, no con su nombre que le puso el rey de Babilonia, ¿sí? Pero es porque lo nombran así. Entonces uno te queda los nombres esos, ¿no? Es como que nombres a Pablo como Saulo, ¿viste? Entonces no, el nombre correspondiente es Pablo. Y así los nombres de estos tres amigos de Daniel. Y otros fueron probados y Dios los rescató. Dios hizo maravillas, hizo proezas con ellos. Entonces, leyendo Hebreos 12:2, que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él venció por nosotros, para que nosotros venzamos por él. Entonces debemos ser distintos a la gente de este mundo, pero no odiarlos, sino amarlos. Y hacer todo lo posible para que ellos también puedan conocer a Cristo. Para eso estamos en este mundo, para llevar, como somos luz. El Señor mismo lo dijo, no lo digo yo. Somos la luz del mundo nosotros. Para eso estamos, para llevarlo a Cristo. La palabra dice que se conviertan de las tinieblas a la luz, y no al revés. No que la luz se convierta en tinieblas.
¿no? Sino al revés. Jeremías 15, perdón que bajé un poquito el ritmo. Jeremías 15, no lo hago por mal, sino para que se entienda la palabra. Para eso tenemos que predicar, para que se entienda. Jeremías 15, 19. ¿Qué dice? Por tanto, así dijo Jehová, si ¿sí? te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén, gracias. ¿Te das cuenta? Está hablando de que nos convertamos, que seamos otra persona, no que nos convenzamos. Hay muchos convencidos en este mundo, ¿sí? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Muchos en mi nombre vendrán. Hay muchos cristianos, distintas denominaciones. Pero acá está diciendo que debemos convertirnos, ya no debemos ser lo mismo. Y no que ellos se tienen que convertir en nosotros, y no nosotros a ellos. O sea, no tenemos que volver, como dice, ¿no? El perro al vómito y la puerca lavada al chiquero. No debemos hacer eso. Ahora somos hijos de Dios. No dice que seremos. Ya lo somos. Somos hijos de Dios. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Como un hijo del diablo? No. Como hijo de Dios. Hijo de luz. Entonces vayamos primero a Juan. Vamos a ir terminando. Así tenemos la cena del Señor. Primera de Juan. Lo hicimos distinto otras veces, porque así el tiempo lo dice, ¿no? Vamos a leer en esta oportunidad el tercer capítulo. Vamos a leer, a ver si estoy bien, 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Leo: mirad cuál amor, o sea que estemos atentos, quiere decir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, no nos debe conocer el mundo. No nos debe conocer el mundo. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque no le vio, no le conoció a Él. El mundo no quiso conocer a Él, por eso no nos conoce a nosotros. Dice que somos locos, ¿sí? Cualquier denominación, yo creo que a cualquier denominación le dice, estás loco. Tanto cristiano, tanto cualquiera, ¿no? Bautista, lo que sea. Amados, ahora, no mañana, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ese cuerpo transformado que dice el apóstol Pablo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, seremos igual que Él. Tendremos el cuerpo glorificado, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es Dios? Espíritu. Así le veremos, en lo espiritual. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, no se ensucia a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Tenés que buscar todo lo que agrada a Dios. El que es santo, santifíquese más todavía. Así como Él es puro. Entonces debemos comportarnos como hijos de Dios, como personas del reino. Muchos hablan del cielo y del infierno, pero no hablan del reino de Dios, que es lo que va a venir ahora. No digo del imperio del anticristo, no. Yo digo el reino de Dios, que sea establecido. Muchos hablan del cielo, del infierno, que crean en Jesús, porque si no se van al infierno. Pero nadie le habla del milenio, ¿sí? Entonces debemos anhelar las cosas de Dios. Él nos manda a buscar las cosas de arriba, para que no nos falte nada acá abajo. Y todo eso es para hacer su voluntad. Mateo 6, 33 y terminamos. Mateo 6, 33. Y también vamos a leer el 34, perdón. Dice, más allá de buscar las cosas de acá, ¿no? Están diciendo que nosotros tengamos
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Ves? Ahí lo tenés. Entonces, está diciendo que primeramente, antes de cualquier cosa, debemos buscar a Dios. ¿Sí? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, las cosas materiales, las cosas que uno siempre necesita. Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. ¿Acaso no vemos los pájaros que no hilan, no trabajan y Dios, ¿qué hace? Los alimenta? ¿No vemos las flores? ¿Acaso tanto nos gustan las flores que Él las viste? Que ni siquiera Salomón se vistió así. Ni siquiera Salomón se vistió así, con todo el conocimiento y todo el dinero que tuvo, ¿no? La riqueza que tuvo. Entonces, así que no os preocupéis por mañana, ¿no? Todo se preocupa. ¿Y mañana qué voy a hacer? ¿Y mañana qué voy a cocinar? ¿Y mañana qué? No, tenés que vivir el hoy, cada día, ¿no? Porque el día de mañana traerá su propio afán, su propia preocupación. Bástale a cada día su propio mal. Dice que todos los días son malos. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, vamos a hacer una revisión por la hermana que vino. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces hemos hablado primero de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, ¿no? Que aunque andamos en la carne, no militamos. ¿Qué es militar? ¿No? ¿Sí? Actuar, trabajar, digamos. Lo hace en un orden como se pone, como habla también en Efesios, ¿no? La armadura. Y él hace una referencia a cómo era la armadura del ejército romano, ¿no? El yelmo, que es el casco, ¿no? Entonces, pero él como refiriéndose a las cosas espirituales. Él muestra, como hacen hoy en día, ¿no? Hoy muestran algo del mundo, pero lo relacionan con la Biblia, ¿no? Para que la gente tenga mayor entendimiento. Pablo ya lo hacía en aquella época. Entonces él dice que nos pongamos el casco de la salvación, ¿no? Como yelmo, el escudo de la fe, ¿no? La espada del Espíritu, el apresto a predicar el Evangelio de la paz, el cinto de la verdad, ¿no? Etc. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, Pablo está diciendo, no militamos según la carne. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En Gálatas hablamos que andemos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de nuestra carne, explicamos lo que eran las obras de la carne y los frutos del Espíritu, ¿no? Y en Juan también dice que nosotros no estamos bajo el gobierno de este mundo, ¿no? Nosotros somos peregrinos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de lo cual esperamos también al Hijo de Dios. Va a venir, es una promesa, el arrebatamiento, va a venir a buscarnos. También en Primera de Crónica dice que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al cielo. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, como dije antes. Y Primera de Juan, que debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales y espirituales y no en las cosas terrenales y carnales. Así que bueno, creo que ya está todo. ¿Ven? Entonces siempre debemos dar siempre la prioridad a Dios en nuestra vida. Aunque estamos en este mundo, como dice Pablo, ¿no? No debemos andar como este mundo. Ahí yo expliqué que la Biblia Septuaginta, que es la más fiable, dice que caminamos en este mundo, caminamos en la carne, pero no, aunque uno ve este cuerpo, ¿no? Este cuerpo no es lo que ve. Nosotros andamos por fe, justo por la fe vivirá. Cuando la Biblia habla que Enoc caminó con Dios, no iba de la mano con Dios caminando. Sí caminó bajo los preceptos, conocimiento, no había mandamiento porque no estaba la ley. Sí que estaba el mandamiento desde un principio. Adán y Eva sabían que matar estaba mal y todavía no había venido la ley. Sin embargo, Abel mató a su hermano. Pero Enoc
viendo todas las cosas que habían pasado, viendo todo el esplendor de esta creación, él caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿sí? Así que nuestro caminar tiene que ser como el Señor manda, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él, de la fe en Jesucristo. Por eso, bueno, hasta ahí la palabra, porque tenemos la cena del Señor. Así que, bueno, damos gracias a todos los hermanos que estuvieron ahí. Acuérdense del título de hoy, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos de acá de internet. Nuestra hermana Euge, que está en Texas, en Estados Unidos, bendiciones. Podés ir a tu iglesia. Así que bueno, ahora vamos a terminar con la reunión. Y bueno, todos que vean este video, que sean muy bendecidos, que sean edificados en la palabra del Señor. Y bueno, bendición a todos. Bendiciones. Shalom. Bendiciones. Shalom.